Los palestinos en Gaza celebran los funerales de sus mártires bajo una lluvia de disparos israelíes. Ahmadinejad reitera el rechazo de su país al armamento nuclear, calificándolo de inhumano. Dos ataques terroristas cosechan la vida de decenas de personas en Pakistán. Elecciones legislativas mañana en Alemania. Buenas noches, bienvenidos a nuestra ronda de noticias desde Damasco. El ministro de Asuntos Exteriores, Walid al-Mualem, continúa sus encuentros en Nueva York al margen de las labores del 74 periodo de reuniones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Las conversaciones sostenidas entre el ministro al-Mualem y el presidente del Consejo de Ministros kuwaití, Nasser al-Muhammad al-Ahmad al-Subah, giraron en torno a la actualidad árabe y las relaciones fraternales que vinculan Siria y Kuwait. Asimismo, al-Mualem analizó con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, los aspectos de la cooperación y coordinación entre Siria y Rusia, además de los recientes acontecimientos en la región de Oriente Medio. De igual manera, al-Mualem sostuvo dos reuniones con los cancilleres del Ecuador y Filipinas, con quienes analizó las relaciones bilaterales y las vías de desarrollarlas, además de asuntos de interés común. En lo relacionado con el encuentro entre el ministro de Exteriores y su homólogo turco, Ahmet Davutoğlu, ambas partes analizaron el tema de las crecientes relaciones bilaterales y los últimos acontecimientos regionales a la luz de los esfuerzos que despliega Turquía y el secretario general de la Liga de los Estados Árabes para hallar solución a la crisis fabricada entre Siria e Irak. En este aspecto, al-Mualem había participado en la reunión cuartipartita celebrada en la sede de la delegación turca en Nueva York. En la reunión, que comprendió el ministro turco Davutoğlu, el canciller iraquí Hosniar Zibari y el secretario general de la Liga Árabe, Amer Moussa, se reanudó el análisis de la crisis entre Siria e Irak a fin de llegar a una solución que sirva a los intereses de ambos países y pueblos. Asimismo, el canciller al-Mualem analizó con William Burns, vicesecretario de Estado norteamericano para los asuntos políticos, las relaciones sirio-estadounidenses y los esfuerzos que despliega Estados Unidos para relanzar las negociaciones destinadas al logro de una paz global en Oriente Medio. Por otro lado, al-Mualem participó en la reunión de la Troika de la Organización de la Conferencia Islámica, que comprende Siria, Tayikistán y Uganda, con la Troika Europea, compuesta por Suecia, España y Checa, y que contó con la participación del secretario general de la Organización de la Conferencia Islámica, Akmal Eddin Akmal-Oglu, y el alto coordinador para los asuntos políticos y de seguridad de la Unión Europea, Javier Solana. En la reunión de ambas troicas en la sede de las Naciones Unidas se abordaron los aspectos de la cooperación entre la Organización de la Conferencia Islámica y la Unión Europea, al igual que la situación en los territorios palestinos ocupados y el proceso de paz en la región. Bajo la presidencia de la República Árabe Siria, se ha dado inicio en la sede de las Naciones Unidas a la reunión anual de coordinación entre los cancilleres de la Organización Islámica. Los congregados analizaron los temas incluidos en la agenda y el seguimiento de las recomendaciones emitidas durante la conferencia de los ministros de Exteriores, miembros en la organización celebrada en Damasco en el pasado mes de mayo. Durante la reunión, el viceministro de Exteriores sirio, Faisal al-Muqdad, afirmó la necesidad de reactivar la solidaridad entre los países de la organización y de consolidar la coordinación y la cooperación conjunta en los foros internacionales para hacer frente a los desafíos políticos y económicos en el mundo. Al-Muqdad hizo referencia a los desafíos que afronta la organización en la actualidad, sobre todo las relacionadas con las prácticas de judaización que lleva a cabo el ente sionista en Jerusalén, intentando borrar sus componentes espirituales e históricos, hecho que exige la inmediata acción de todos y hacer frente a las medidas arbitrarias tomadas por Israel y preservar a la Santa Ciudad, por la cual fue fundada la Organización de la Conferencia Islámica. El
ministro de Finanzas Mohammad Al-Hussein y el ministro rumano para las pequeñas y medianas instituciones de comercio y el clima de negocios, Constantin Nitsa, han analizado las relaciones de cooperación económica entre Siria y Rumania y las vías de reforzar el intercambio comercial. Ambas partes acordaron la necesidad de intensificar los esfuerzos para hallar solución a todos los asuntos relacionados con las garantías bancarias, los aranceles aduaneros y la fácil circulación de los empresarios entre ambos países. El titular de Finanzas sirio reiteró el deseo de Siria de desarrollar las relaciones con Rumania en todas las esferas y en no escatimar esfuerzo alguno para reactivar y variar los dominios del intercambio comercial con dicho país. A su vez, Nitsa afirmó respaldo de su país a la firma del acuerdo de asociación entre Siria y la Unión Europea, así como manifestó el deseo de Rumania de aumentar el volumen del intercambio comercial con Siria, que alcanzó durante el pasado año la cifra de 180 millones de dólares. En los territorios palestinos ocupados, 17 palestinos fueron heridos por las balas de la ocupación israelí mientras asistían al funeral de los 3 palestinos que murieron mártires ayer en una incursión aérea israelí que alcanzó el coche donde viajaban cerca del campamento de Jabalia, al norte del sector. Y en Cisjordania ocupada, mientras las autoridades de la ocupación y bandas de colonialistas se preparan para realizar mañana un allanamiento a la sagrada mezquita de Al-Aqsa y llevar a cabo sus ritos dentro de la misma, fuentes palestinas han asegurado que defenderán el Aqsa cueste lo que les cueste. En este sentido, el responsable del expediente relacionado con Jerusalén, Hatem Abdelkader, ha llamado a los habitantes palestinos de Jerusalén y los palestinos del año 48 a dirigirse al Aqsa a tempranas horas del día de mañana para hacer frente a las intenciones de los colonos. Abdelkader aseveró que los palestinos en Jerusalén no permanecerán con los brazos cruzados ante cualquier intento de profanación contra la mezquita de Al-Aqsa. Por otra parte, y dentro de sus inhumanas y opresivas prácticas que llevan a diario contra el pueblo palestino, las fuerzas sionistas ocupantes entregaron a varias familias en el poblado de Kizán, ubicado al este de Belén, circulares donde les amenazan con derrumbar sus casas si no lo derrumban ellos mismos en el lapso de una semana. Asimismo, entregaron otras notas al Consejo Local y a otros ciudadanos habitantes en dicho poblado y sus alrededores, advirtiéndoles de la necesidad de acelerarse en derrumbar sus casas. El presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad ha renovado el rechazo de su país a la armamentación nuclear, considerándolo algo inhumano. En una rueda de prensa celebrada en Nueva York, Ahmadinejad dijo que Irán no tiene inconveniente de que la Agencia Internacional de la Energía Atómica inspeccione su nueva instalación nuclear y que ello no le inquieta, puesto que su país se atiene a los reglamentos de la Agencia Internacional que estipulan que Irán le informó de cualquier instalación de enriquecimiento de uranio con una antelación de 6 meses del inicio del trabajo, aclarando también que la nueva instalación empezará a trabajar dentro de 18 meses, por lo que Irán ha reinfringido las condiciones de la agencia internacional. Ahmadinejad aseveró que Irán no guarda secretos y que trabaja dentro del marco de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, llamando a Estados Unidos y a los países occidentales a no recurrir a las presiones y a las amenazas, así a no emitir declaraciones falsas, porque ello sería sin duda un error. No creo que sus amenazas estén dirigidas en la dirección correcta y no creo que beneficien los intereses de Estados Unidos o de cualquier otro país. En realidad es algo malo que los mandatarios de los países occidentales digan cosas infundadas no basadas en la legalidad y al mismo tiempo desplieguen sus fuerzas en Irak, Afganistán y continúan sus injerencias en Oriente Medio. En Pakistán, por lo menos 16 personas han perdido la vida y alrededor de 100 más han resultado heridas en 2 ataques suicidas ocurridos en las ciudades de Peshawar y Bano, al noroeste del país. La policía aclaró que un suicida arremetió con un camión minado a un centro de policía en Bano, causando la muerte de 6 personas y dejando heridas a otras 30, en su mayoría agentes de la policía. El ataque causó también daños en los edificios y las viviendas.
Poco tiempo después se produjo otra explosión debido al estallido de un coche bomba que estaba aparcado dentro de un estacionamiento privado en la ciudad de Peshawar, lo que causó la muerte de 10 personas y la herida de otras 75. 5 de ellas se encuentran en estado grave, además de la destrucción de más de 24 vehículos. Y en nuestra última noticia, alrededor de 72 millones de ciudadanos alemanes se dirigirán mañana a los centros electorales para depositar sus votos en las elecciones legislativas que presencia el país. Para garantizar el éxito del proceso electoral, las autoridades del país han reforzado las medidas de seguridad en los aeropuertos, las estaciones de trenes y en los lugares emblemáticos. Varios partidos compiten para obtener el mayor número de votos y de escaños en el Parlamento, pero los pronósticos van por la victoria de la canciller Angela Merkel y su Partido Liberal Demócrata para una nueva legislación. Según los sondeos de opinión, Merkel puede verse obligada a formar una coalición con el Partido Socialdemócrata y el ministro de Exteriores, Frank-Walter Steinmeier.